Temos hoje connosco o professor Jorge Iglesias, que é convidado no quadro do Doc Nomads, que é um mestrado internacional que está a acontecer aqui na Lusófona, com a parceria de Santo Lucas de Bruxelas e a Universidade de Artes da Hungria. O professor Jorge Iglesias está aqui a passar uma semana connosco, a dar umas aulas de História do Documentário. E ele é hoje o nosso convidado nesta pequena entrevista. Portanto, eu vou falar num português mais conhecido por portinhol. Vou tentar fazer-me entender com o professor Jorge Iglesias. Jorge Iglesias é poeta, crítico de cinema, professor de História do Cinema, Estética e História do Cinema, na Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, de Santo António de Los Baños. E, portanto, vou agora começar a conversa com o Jorge. Jorge, eu sei que tu, pela tua biografia, que és poeta, começaste por ser poeta e depois caminhaste para o cinema também, ou o cinema apareceu primeiro? Como é que se passou esta duas junção? Me parece que fue todo más o menos en la misma época. Bueno, muchas personas hacen poemas siendo prácticamente niños y yo tuve también esa etapa, pero en el momento en que me empieza a interesar la literatura, la poesía y otras manifestaciones literarias, artísticas, comienzo a ir a la Cinemateca en Cuba. Tenía 16 años, ¿no? Y desde entonces todos mis intereses en el campo de la literatura, de la cultura, están muy ligados. O sea que poesía y cine, yo creo que desde el mismo comienzo, en mi experiencia personal, han ido juntos, todo el tiempo. E eu estive a assistir a algumas das tuas aulas e notei que quando falas de cinema, falas muitas vezes de outras artes, de cultura, de religião, de filosofia, mesmo para dar exemplos de coisas que normalmente se apreendem como coisas técnicas, como montagem ou tudo isso. E achas que isso é essencial para aprender cinema, para que o cinema não esteja sempre fechado numa lógica? Eso quizás se deba a que como yo comprendo, digamos, el cine o la poesía por los lazos que hay entre diferentes manifestaciones literarias o de las artes visuales, el teatro, para mí están muy entrelazadas, ¿no? Y la cultura es un fenómeno de saber ligar, saber unir todo lo que nos rodea, todo lo que podemos aprender y todo lo que podemos saber. No son espacios que están cerrados y que no se comunican. En la medida que una persona sea capaz de asociar, de crear ese sistema de asociaciones, me parece que está mejor preparado y que entiende mejor no solo las demás artes, sino el arte que practica. Y por eso yo pongo mucho énfasis en la necesidad de una cultura lo más amplia posible, lo más orgánica también. No es la erudición vacía, no es saber por saber y por demostrar que uno sabe mucho, ¿no? No es reunir datos e informaciones que a veces se acumulan y se convierten como una materia un poco muerta, ¿no? Sino en darle vida precisamente por esa capacidad de asociar. Y es más que conocido como muchas innovaciones, como muchas ideas, para referirnos específicamente al campo del cine, se deben a que aquellas personas que las crearon, que las descubrieron, que las inventaron, que las practicaron, se basaron no solamente en el cine, y a veces apenas en sus conocimientos de cine, en la historia del cine, sino en otras artes.
y se dieron cuenta de que se podía crear una correspondencia entre una esfera y la otra. De manera que, como por ejemplo he explicado estos días en mis clases, fue el conocimiento de ciertas manifestaciones teatrales asiáticas, de ciertas manifestaciones poéticas, el conocimiento del arte más avanzado contemporáneo, lo que hizo posible que un gran teórico y cineasta como el ruso Sergei Eisenstein renovara de una forma realmente sustancial el lenguaje del cine y creara un sistema de expresión a través del montaje, a través de la unión de los planos, que fue en su momento algo realmente que cambió el cine. Fue como el punto de partida de algo tan nuevo, pero tan a su vez de tanto alcance que hoy todavía mucho de las estrategias, no solo del cine, sino también de la televisión, se basan precisamente en lo que Eisenstein hizo, en lo que Eisenstein creó, precisamente por su gran cultura. Y es una forma de decirle a los que pretenden ser cineastas, los que están estudiando, tienen ese empeño, que en la medida que sean cultos y que sean cultos de una manera viva, ¿no? Esto les puede ayudar mucho a hacer un arte más perfecto, más acabado y que sobre todo que tenga más base, más sustancia, independientemente de la tecnología que lo acompañe y de los conocimientos que sobre esa tecnologia se tengan. Tu que tens, antes de falarmos da escola onde tu dás aulas e de onde és originalmente um professor, que é na Escola de Cuba, eu gostava de falar sobre uma coisa que é o seguinte: tu muitas vezes dás aulas em muitos sítios do mundo, não é? Em vários tipos de ensinos de cinema, documental ou ficção, tanto faz. Tens a percepção de que hoje em dia cada vez menos se joga nessa forma de ensinar onde tudo é muito mais aberto? Tens a percepção de que agora é tudo muito mais técnico, no sentido em que se ensina ferramentas, mas se ensina cada vez menos essa outra ferramenta que é a ferramenta cultural, ou és otimista? Bueno, tendría que tener un conocimiento mayor de cómo se acontece, ¿no?, la enseñanza en diferentes lugares o sobre todo en diferentes escuelas, porque no es la misma en todos los lugares. Estuve como jurado de las tesis de fin de escuela en la Escuela de Arte y Diseño, el Departamento de Cine de la Escuela de Arte y Diseño de Ginebra, ¿no?, hace unos meses, y me pareció extraordinario el nivel de los profesores, ¿no? Y creo que ese nivel estaba en correspondencia con la forma en que los alumnos hicieron sus trabajos finales. Pero es posible que en otros lugares esto no sea así o que se haga mucho más énfasis en la técnica. En el caso de la escuela a la que me refiero, lo más importante era el mundo que se revelaba, el mundo que se expresaba, ¿no? Si cuán hondo había calado el estudiante y cómo le presentaba a los demás una imagen de la realidad, una imagen del mundo que trataba de ser compleja, que trataba de ser rica y en cierto sentido también ejemplar. Pero bueno, hay muchas tendencias, también depende qué cosa es lo que quiere o qué es lo que pretende esa escuela o esa determinada escuela de cine. Obviamente no todas tienen la misma intención y todas trabajan con un proyecto que no es tampoco el mismo, ¿no? Las habrá que les interesa mucho la preparación técnica de los alumnos y que en cierto sentido pueden ser campos de entrenamiento. Y habrá otras que tratan de hacer o dar al alumno, perdón, una formación más
más completa, ¿no? Más rica, más diversa y en la que se estimule precisamente esta capacidad de conectar. Porque uno puede tener muchos conocimientos en determinadas materias, pero si no se da cuenta de cómo esto se puede relacionar o de cómo están relacionadas, en cierto sentido es un conocimiento que solo sirve cuando se está en cada uno de esos terrenos, en cada uno de esos espacios del saber, ¿no? Y a veces incluso no es necesario haber acumulado demasiados conocimientos o muchos conocimientos, sino con aquello que se sabe, poderlo utilizar y poderle sacar un gran provecho, ¿no? O sea que yo pienso que eso depende de las intenciones, ¿no? El camino que se traza cada centro pedagógico. Me ha parecido, por ejemplo, por este contacto que he tenido con algunos profesores del proyecto Doc Nómadas, que ustedes son de aquellos artistas o aquellos pedagogos que buscan precisamente esa formación más compleja, ¿no? Más rica y que además le exigen al alumno que mire el mundo con atención, que trate de practicar cada vez con más hondura, ¿no? su arte y que no se contente con hacer un producto superficial o meramente informativo, ¿no? Que sino de que verdaderamente abra una ventana, ¿no? Para ver al mundo que tanto lo necessita. É importante, não é? Durante os anos que tenho dado aulas, também tenho notado sempre isso, que é as coisas mudaram muito nos últimos anos e os alunos, eu sinto cada vez mais que cada vez há menos empregos, ou sabes o que é? Que podes ter um trabalho fixo ou ires trabalhar como câmara e cada vez acho mais necessário realmente que os alunos tenham uma formação e uma forma de aprender as coisas que lhes permita sempre criar os seus projetos e defender e saber pensar. Parece-me ser a única coisa que neste momento em que estamos que é tão difícil prever o que são as coisas, o que vai ser o futuro, não é? Acho que é uma coisa muito, muito útil, não é? Tu também pensas assim, não é? Que é indispensável, não é? Uno necesita un salario para vivir, por supuesto, pero a veces es muy grato trabajar no solamente por el salario, incluso buscar la oportunidad o el espacio donde además de trabajar por un salario, no sé cuál puede ser, ¿no? Mucho, poco, uno está haciendo un trabajo que lo realiza a gusto y si es creativo, bueno, para mí es la felicidad completa, ¿no? No se puede estar pensando constantemente en engrosar las filas, me parece a mí, no muy numerosas de los millonarios o de los multimillonarios, ¿no? Y el dinero tampoco es una matéria que seja muito criativa, não? Pois é. Vamos falar um bocadinho da escola de Cuba, de Santo António de Los Baños. É uma escola que é considerada muito especial por várias razões, mas gostava que tu nos explicasses quais são as razões que fazem aquela escola, não só, pronto, logísticas, como também de filosofía de ensino. Bueno, la escuela es creada por figuras del llamado nuevo cine latinoamericano, de aquellas personas que de diversas maneras ayudaron a crear un cine nuevo en Latinoamérica desde los años 60, como en otros lugares del mundo. Esas nuevas olas que tuvieron lugar en muchos puntos del planeta, ¿no? Y hay un momento a mediados de los años 80 que se decide crear una escuela, sobre todo de orientación tercermundista, ¿no? Para que aquellos jóvenes... ¿Llamaba-se Escola de Bueno, eso es como un nombre que es como una especie de apellido, ¿no? de la escuela. Escuela de tres mundos, después Escuela de todos los mundos. Como una forma de expresar que está abierta a diferentes puntos geográficos y a diferentes culturas.
Pero uno puede decir que es sobre todo una escuela de vocación latinoamericana. El mayor número de alumnos que tiene la escuela son de América Latina. Y bueno, por la escuela han pasado alumnos, qué sé yo, como de 60 países, ¿no? Ahora mismo tenemos representados en la escuela como 30 naciones. Y ese proyecto nació sobre todo pensando en que los alumnos que pasaran por la escuela, que estudiaran en la escuela, fueran capaces en sus países respectivos de ayudar o fomentar o incluso ayudar al nacimiento, ¿no?, de las cinematografías nacionales. O sea, no se forma a un alumno para que vaya a hacer cine, digamos, en Estados Unidos, para que vaya a hacer cine americano, sino para que haga un cine que exprese los problemas de su cultura, que exprese su historia. Incluso si a veces no es el mejor cine en un momento, se sabe que podrá mejorar, podrá de alguna forma desarrollarse, ¿no? Pero es importante que tenga esa base y que no sea una imitación. Entre otras cosas, para darle voz, ¿no?, a esa cultura o a esa nación. Esa es la idea del proyecto, ¿no? Cineastas que piensen y que por supuesto creen, pero que piensen, que no lo hagan de una manera mecánica y prácticamente sin otra motivación que no sea la fama, la celebridad y todas esas cosas que muchas veces contaminan al cine, ¿no? Porque crean una idea demasiado falsa, porque es también demasiado parcial y demasiado comercializada. Y entonces nace una escuela que tiene, yo diría que hay dos características que la definen. Una, que es un espacio donde viven los alumnos y los profesores. O sea, es una escuela de carácter interno, está en un lugar del campo, no está en la ciudad, no está en la capital del país, está a unos 50 minutos, una hora de distancia por carro de La Habana. Y entonces en ese espacio se concentran, viven los alumnos, estudian. Y hay una convivencia muy especial con los maestros. De manera, por ejemplo, yo vivo en la escuela, ¿no? Hay edificios donde los profesores que viven en el país o que están de paso, porque vienen muchos profesores del extranjero, de muchos lugares del mundo, pues ahí conviven los profesores y entonces no es raro encontrar un alumno a las 11 de la noche en la cafetería de la escuela hablando con un profesor. Y no es raro que a uno lo llame a cualquier hora del día porque hay un alumno que está editando una obra y quiere una asesoría, quiere un consejo. Es algo que es cotidiano. La vida de la escuela se desarrolla de esa manera. Ahí todo el mundo duerme, todo el mundo come, todo el mundo estudia, todo el mundo de alguna forma es como una especie de familia. Estado que se mantiene después que terminan sus estudios, porque los contactos y la relación que se tienen con los alumnos, incluso cuando han pasado años que ellos se han graduado, es realmente, lo hace pensar por eso en la palabra familia, creo que es la que mejor define ese estado. Bueno, esa es una característica. La segunda es que es una escuela que, bueno, tiene algunos profesores que son fijos, algunos profesores que todos los años van a la escuela para dar cursos que duran 1, 2, 3, 4 semanas, cursos muy breves y que inmediatamente son sustituidos por nuevos profesores que son profesores que a veces tienen una trayectoria y una filmografía impresionante, ¿no? A veces entre lo más destacado del panorama internacional y a veces quizás no sean, digamos, figuras de un primerísimo orden, pero cuando uno ve la hoja de vida de estos artistas y ve que durante años han trabajado y han tenido experiencias muy ricas y muy diversas, sabe que a la hora de transmitir esas experiencias tienen materia, ¿no?, que enseñar y tienen mucho de qué hablar. Hay varios espacios en la escuela, en las paredes de la escuela, donde cada vez que pasa una figura, ya sea porque va a dar una conferencia o porque va a dar un taller de varias semanas, se le pide que escriba, que haga un graffiti, ¿no?,
que diga una frase, y cuando uno ve los nombres que están ahí, no sé, Mike Lee, Coppola, Spielberg, Ettore Scola, cineastas de mucho renombre, con los diversos caminos que cada uno ha tomado en el cine, los diferentes significados también que la obra de ellos ha tenido. Y entonces se da cuenta, por ejemplo, el director iraní Asghar Farhadi, famoso por su película que ganó el Festival de, no sé si de Berlín o Cannes, no recuerdo bien ahora, nos visitó, tuvo un encuentro con los alumnos y dejó ahí su grafiti. A veces poetas como Evtushenko, que también han pasado por la escuela. Y entonces uno se da cuenta que bueno, tiene una historia, la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, realmente es rica. Y creo que también ha tenido muy buenos resultados. Es el único centro que ha recibido el premio Rossellini que otorga el Festival de Cannes. Es una escuela muy laureada, ¿no? Y en cierto sentido estamos orgullosos, ¿no?, de cómo se desempeñan nuestros graduados, ¿no? Porque sobre todo en los últimos años me parece a mí que la obra de estos jóvenes cineastas está haciéndose sentir, sin ir más lejos, en el Festival de San Sebastián, que terminó hace unos días. El premio en la sección dedicada a las escuelas de cine, a los estudiantes de cine, lo ganó una egresada de la escuela, una muchacha de Polonia, ¿no?, con un documental. O sea que muchas veces los premios no son solamente, no sé, un diploma o un trofeo, sino que dan muestra de una obra, ¿no?, y de una enseñanza. Sí. Y me parece que en el caso de nuestra escuela, esa cantidad de premios, que es considerable, lo está proclamando, ¿no? Y premios además en festivales importantes, ¿no? Festival de Cannes, Festival de Berlín, el Bafisi de Argentina, Ámsterdam. O sea que, y claro, para un profesor o para alguien que trabaja en la escuela, para alguien que tiene la responsabilidad de enseñar, ese es un premio que también es para él, ¿no? E na escola de Cuba, tu achas que na escolha desses convidados há alguma filosofia, alguma estratégia para essa escolha, ou preferem manter tudo mais eclético, de forma a proporcionar aos alunos uma aprendizagem que muitas vezes, como tu estavas a dizer, são pessoas com várias perspectivas e várias filosofias em relação ao cinema. Isso tudo é... Bueno, en el caso de la cátedra que yo dirijo, que es la Cátedra de Humanidades, yo doy clases de historia del cine, estética del documental y apreciación cinematográfica en la escuela. Asignaturas que se corresponden con digamos, la filosofía de la Cátedra de Humanidades y también con la de la escuela. Me ocupo también de otros cursos, por ejemplo, Estética de la Imagen, que es un curso que da una profesora argentina, realmente una excelente profesora de estética, y otros cursos que son asignaturas de la escuela, del curso regular. Organizo talleres para otras especialidades, pues nuestra escuela tiene 8 especialidades, a veces para un pequeño grupo, a veces para un grupo más amplio de alumnos. Organizo una programación nocturna en el teatro de la escuela, uno de los 2 teatros que tiene, donde bueno, se ponen películas, pero también organizo conferencias, talleres que son abiertos, digamos, un taller dedicado al Orson Welles, un taller dedicado a la representación de determinados fenómenos en el cine. Otras actividades que no son específicamente cinematográficas, como por ejemplo muestras de videodanza, charlas sobre filosofía, sobre algún aspecto de la historia, así todo aquello que forma parte de la cultura y que puede ayudar a que los estudiantes tengan eso que se llama una formación integral o más integral, donde, como ves,
está esta idea de que no es solamente con cine que se hace cine, sino con muchas otras manifestaciones que no tienen que ser tampoco específicamente artísticas o solamente artísticas. Ese es el trabajo que tiene la ventaja de ser un trabajo muy variado, que es algo constantemente están apareciendo nuevas películas, nuevas tendencias, nuevos directores, nuevas apreciaciones del cine y del arte, de la literatura, y entonces trato de estar actualizado y de hacer que de alguna manera eso pase por la escuela. Organizo, por ejemplo, talleres prácticos de cine experimental para otras cátedras, en conjunción con otras cátedras. Desde hace 5 o 6 años, la escuela tiene 1 o 2 veces al año cursos de 2 semanas de cine experimental, que son muy pedidos, ¿no? Los alumnos piden mucho ese tipo de taller. O sea que es una labor que no está estancada, ¿no? Es un conocimiento único, que no evoluciona, sino que va, en cierto sentido, como marchando, ¿no? Con la historia, con el momento en que se vive, ¿no? Esa es la idea principal, me parece, para mi departamento, para mi cátedra y también para toda la escuela, ¿no? Tu queres dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado? Eu não gosto nada daquelas coisas assim. Tens algum No, esas conselho? cosas que se dicen muchas veces en la alguma... entrevista, que me siento muy contento aquí, pero sí, desde el primer momento me ha sido muy agradable, ¿no? Porque é a primeira vez que vens cá a Portugal, Sí, não é? sí. En cierto sentido sabía que me iba a agradar, ¿no? Es una ciudad, una cultura, una nación con la que siento afinidad, me siento muy cómodo aquí, ¿no? El trato de las personas, por lo menos las que he conocido, ¿no? No sé si de lo malo no hablemos. Y entonces en cierto sentido, ¿no? Es como estar en casa, ¿no? No me siento totalmente extranjero, ¿no? Parcialmente, como es lógico suponer, ¿no? Hay una diferencia de lengua, pero hay una gran proximidad. De manera que si hablas portugués te entiendo, creo yo que el 80%, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Para la comunicación y para sentirse en un ámbito que no es ajeno, ¿no? Y agradezco mucho también poder participar de este proyecto, que es bastante especial, que tiene mucho que ver con los idearios de escuelas como la de San Antonio de los Baños. O sea que no tengo que adaptarme a tratar de complacer requerimientos pedagógicos que no tienen nada que ver con mis concepciones o mis ideas, ¿no? Sino que me siento en la misma tonalidad, ¿no? Y eso también hace que me sienta mucho más cómodo, ¿no? Ainda bem que... Así que estoy muy agradecido, por supuesto. Nós é que estamos muito agradecidos, mas ainda bem que te sentes na mesma onda em relação ao Doc Nomads e esta, digamos, não é filosofia do ensino, mas filosofia do estar no mundo, não é? Sim. E do compartilhar coisas. Portanto, agradeço-te imenso e espero que para o ano cá nos encontremos, talvez. Obrigado, Jorge. Por mim, quando quieras. Obrigado. Gracias.